Bueno, estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana y estamos recibiendo a Gerardo Rey, Inspector General de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por aceptar nuestra invitación, Gerardo. Un gusto Bienvenido. estar con usted. Bueno, tenemos los números del año 2015. Esto tiene que ver, para que la gente sepa de qué números estamos hablando, de la cantidad de inspecciones realizadas, la cantidad de denuncias recibidas. Una vez que se leen todos esos números, el balance que se realiza con respecto al 2015 en las diferentes áreas, ¿qué resultados arrojan como más importantes? Bueno, tiene algunos resultados importantes destacados. Por ejemplo, se constató en el año 2015 una sensible reducción de los accidentes fatales en la construcción. De unos 12 o 14, porque uno dirá, pero estamos hablando de 2 muertos y no sabe si son 12 o 14. Lo que pasa es que a veces tenemos que ver de que en la inspección nosotros tenemos incorporado en nuestra estadística no solo los accidentes que se dan en el sector formal, sino en el sector informal. Entonces pueden diferir nuestras cifras en más con las del Banco de Seguros del Estado, ¿no es cierto? Pero hubo una reducción de esos 14 a 8. Alguien dirá, bueno, pero justo en el año 2015 hubo una caída en la actividad de la... pero no explica la caída de la actividad de la construcción este dato. Como uno de los datos que notoriamente indica de que el conjunto sostenido de políticas consensuadas entre los empresarios y los trabajadores ha permitido empezar, esperemos que esta senda continúe, a tener resultados importantes. A tener resultados. Y si miramos un poquito más para atrás, los números en cuanto a accidentes fatales en la construcción eran mayores, es decir... Eran mayores, ahí está, ¿no es cierto? O sea, que es un indicio, es una tendencia que obviamente la podemos vincular a una mayor seguridad, la podemos vincular a la ley que tiene que ver justamente con los accidentes laborales en la construcción. Justamente, vos sabés que yo soy poco afecto, respeto mucho, pero soy poco afecto a asignarle a la ley cosas sacrosantas, ¿no es cierto? La ley sumó cosas. ¿Qué cosas sumó? A ver, la inmensa mayoría de los empresarios del Uruguay y los trabajadores, el ZUNCA y la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción, apoyan de que el trabajo se haga formal, de que el trabajo se haga seguro y que el trabajo sea de calidad. Entonces, la primera cuestión es que esto es un trabajo sostenido de empleadores y de sindicatos que da resultado y que la ley le agregó algunas cosas. A los empresarios que ya estaban convencidos de que un trabajo de calidad supone cuidar la vida de sus trabajadores y de sus trabajadoras, ¿no es cierto?, no le cambió mucho la ley. Pero aquellos de que eran medios esquivos, mirá, loco, de que hay una ley que ahora podés responder, además de las multas, podés responder penalmente por estas cosas. Entonces creo que eso sí hizo de que haya una mayor cantidad de contratación de técnicos prevencionistas, hay una mayor preocupación por el tema, y en el sector de la construcción se da, como en muchos otros sectores, de que la accidentabilidad es mayor, los siniestros son mayores cuando hay informalidad. Ajá. Esto es, vamos a poner para que la gente, los que nos están escuchando, entiendan bien fácil con un ejemplo. Si yo ya de pique voy a hacer una obra en la que no tengo la obra registrada, los trabajadores están en bueno, seguramente la siniestralidad va a ser mayor que aquella obra donde el empresario la registró en el ministerio, presentó el plan de trabajo, instruye a los trabajadores antes del comienzo de la obra. Hay controles internos que se dan porque está todo formalizado. Eso, yo te agradezco muchísimo ese comentario. Cuando le hablamos del control interno, es el control social, ¿no es cierto? O sea, en el Uruguay, donde tenemos negociación colectiva tan extendida, la acción coordinada de los empleadores y los sindicatos para que estas cosas se lleven adelante son un factor muy importante. Obviamente, hay un factor que tiene que ver con la fiscalización. Vayamos a los números. Dentro de las actuaciones inspectivas nuestras, digamos que hay 2 grandes áreas. Nosotros controlamos los documentos, esto es, que la persona esté en caja, que tenga el salario correspondiente, que la categoría del trabajador que está en la planilla se corresponda con las tareas que hacen, ¿no es cierto? Esa es la mitad de nuestras actuaciones. Y la otra mitad de nuestras actuaciones tienen que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. De esta mitad, de la salud y la seguridad en el trabajo,
7 de cada 10 inspecciones las hemos hecho en los últimos años en el sector de la construcción. O sea que Claro. esta es nuestra contribución, es decir, de que acá hay un sector en riesgo, Sí, hay sí. que insistir y bueno, empiezan a dar los resultados. Los resultados. ¿Cómo está el tema de la informalidad? Ya no solo en la construcción, la informalidad en general, pero en la construcción en particular. Digo, por ejemplo, para salirnos un poco de la construcción, ¿cómo está la informalidad en el sector doméstico? Exactamente. En donde, por ejemplo, en alguna época teníamos el tema de que sabíamos que había inspecciones para saber si la empleada que teníamos en casa estaba registrada, estaba en regla, tenía absolutamente todos los papeles, máxime tomando en cuenta las corrientes migratorias que hemos tenido en los últimos tiempos. Esto último que tú decís es un fenómeno nuevo. ¿Dónde están los sectores de mayor informalismo? Es decir, de que las personas trabajan en negro en nuestro país. Como sectores son rural, comercio y doméstico. Una característica común a todo esto, sobre todo cuando hablamos de rural y comercio, en los comercios más grandes, o sea, en los centros de trabajo más numerosos, el informalismo es significativamente menor que en el pequeño comercio. Esa es una característica. Muy bien. En este momento, en estos pocos días, hemos hecho algunas inspecciones justamente en algo zafral. Vamos al sector del turismo, ¿no? Del comercio asociado al turismo, gastronomía y hotelería, pero básicamente en gastronomía. Abro un paréntesis, yo recibí, a ver, no las recibí yo porque no soy el que inspecciono, pero en la zona donde veraneé recibí muchas quejas por la intensificación de las inspecciones en restaurantes, en lugares donde se da alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, que es parte de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y cuando es parte de nuestro trabajo es, primero, las inspecciones tienen un foco, que es proteger que las trabajadoras y los trabajadores estén con todos sus derechos garantizados. Eso es un foco. Pero no hay que ver que solamente el ángulo de la protección del trabajador. También nuestra acción fiscalizadora protege al buen empresario formal, que dicho sea paso, es la inmensa mayoría. Es la gran mayoría. En nuestro país, a diferencia, lamentablemente, ¿no?, de otros países de nuestro continente, América Latina, nosotros somos el país que tiene la mayor formalización del trabajo de nuestro continente. O sea, la inmensa mayoría de nuestros empleadores tienen a los trabajadores en caja. Entonces, les preocupa un trabajador que está, como tú decías, en Punta del Este o en la zona del Este, ¿no? Bueno, a mí me preocupa de que está al lado, y yo sé que está con trabajador negro, está compitiendo en forma desleal conmigo, que tengo a todos los trabajadores en caja, eso. Y a su vez se dio el fenómeno que tú mencionabas al final. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado un porcentaje bajo, menos del 2%, de personal extranjero. El problema que ha tenido alguna repercusión, como la que tú decías, fuerte, porque encontramos situaciones que no son de las habituales. Las situaciones complejas, distintas a lo habitual, tienen como característica trabajadoras y trabajadores provenientes de Paraguay. Este es el fenómeno que hemos constatado. Hemos constatado, para poner 3 casos que ejemplifican. Un restaurante importante de Punta del Este, muy bien ubicado, donde el empleador aparentemente tenía también servicio gastronómico en Paraguay, decidió traer su propio personal de Paraguay hacia Punta del Este para realizar el trabajo. El Uruguay quiere que esas cosas sucedan, pero quiere que sucedan justamente cumpliendo toda la normativa. De pique, al ingresar, se olvidaron marcar de que no venían como turistas. Que venían a trabajar. Venían a trabajar. Los encontramos trabajando. No tenían planilla. No estaban registrados en la Seguridad Social. No habían hecho el trámite migratorio para decir yo vengo a trabajar al Uruguay. Entonces nosotros intimamos para corregir todas esas cosas. Algunas trabajadoras que vinieron en ese restaurante se sintieron incómodas, regresaron a su país y bueno, ahora estamos en las actuaciones que seguramente terminen en una multa. Ese es un caso. Segundo caso, también vinculado a Paraguay. Nosotros hicimos una inspección en el sector doméstico, que vos me preguntabas las cifras. Las cifras en Uruguay son muy buenas comparadas con el continente, pero hay que dar todos los números. Está bárbaro que el Uruguay haya pasado de tener 40.000 domésticas en el BPS a tener más de 70.000. Es
muy bueno, hay que seguir trabajando. Pero no hay que olvidarse de que todavía 4 de cada 10 siguen estando en negro. Claro, hay una por eso informalidad nosotros muy grande. hacemos un foco en el sector doméstico. En el marco de esas visitas en el sector doméstico encontramos una visitante argentina que había hecho este mecanismo. Desde Paraguay viajó una trabajadora hacia Buenos Aires. En Buenos Aires le ofrecieron este trabajo en Montevideo. En O sea, Montevideo. ella no trabajaba para la familia Claro. en Buenos Aires. Vino perdón, no a Montevideo, a Punta del Este, Punta del a Este. hacer Vino- a hacer la temporada. Exacto. La trabajadora encontró que las condiciones de trabajo eran muy duras, grandes jornadas, extensas, malos tratos, concurre, se asesora, da algunas pistas de que nosotros pudimos hacer la inspección. Fuimos a hacer la inspección, se presentaron nuestras inspectoras y tuvimos dificultades que requirieron justamente con la entrevista anterior que ustedes hicieron, la asistencia de la policía. ¿No es cierto? Claro. Para proteger a la trabajadora. Y fue tan compleja la situación que la trabajadora no quiso entrar a la casa de vuelta por la situación de agresividad, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el ministerio? Le tuvo que conseguir un refugio del MIDES para dormir, gestionarle rápidamente la liquidación de haberes, ya lo logramos, ya se hicieron la liquidación de haberes, o sea, ya logramos que le hayan pago todo lo que se le debía y ahora en trámite aparte está el que expediente y le pagaron el pasaje Ahí de está, retorno. ¿tá? el retorno. Y ahora en trámite aparte está el expediente por lo que yo te decía, no te exime de multa el hecho de que te encontró la inspección y vos lo corregiste. Claro. Si no, nadie estaría en regla hasta que te llegue el inspector, porque a partir de ahí estoy en regla. Exacto. La multa sigue en expediente aparte, pero nuestro foco fue en la trabajadora. Hemos tenido algunos números, obviamente son muchos los temas para hablar. Yo no quiero despedirlo a Gerardo sin hablar de un tema que también tiene que ver con la preocupación de muchos empleadores y también de muchos trabajadores, compañeros de trabajo de repente, de colegas que pueden estar bajo los efectos de la marihuana, del alcohol. ¿Cómo viene el tema de tratar de reglamentar las diferentes adicciones o la utilización de sustancias durante el horario de trabajo? Digo, hoy por hoy estamos acostumbrados a ver a que nuestros compañeros de trabajo, si son fumadores, salgan durante algunos minutos a fumar algún cigarrillo. No sé si eso está reglamentado, si son tantos cigarrillos, tantos minutos por horario de trabajo, pero ¿qué pasa con el alcohol, con la marihuana, Sí. con otras sustancias? A ver, con el alcohol y las drogas hemos logrado un gran acuerdo. Esto es, le elevamos al Poder Ejecutivo un texto en el que el gobierno, o sea, el Ministerio de Trabajo, los empleadores y el PIT-CNT estamos de acuerdo con ese texto. Ese texto supone, primero, deja claro de que está prohibido el consumo y la tenencia de alcohol y drogas en el lugar del trabajo. El tema de la tenencia no es un tema menor. No es ¿cierto? menor. No se puede Consumo y portar. tenencia, Consumo y tenencia. Segundo, está planteado, creo que hemos logrado el equilibrio entre las potestades que tiene que tener un empleador y la protección que tiene que tener el trabajador. Del lado de las potestades del empleador, el decreto que le propusimos al presidente de la República permite que el empleador, si ve que la conducta del trabajador o de la trabajadora puede estar alterada por el consumo de alcohol y drogas, lo puede separar de sus tareas. Bueno, vos no trabajás, ¿está? Va a venir un personal de salud, esto sí es importante, ¿no es cierto? Tiene que venir un personal de salud, no puede venir cualquiera a hacer obviamente. una espirometría, ¿no es cierto? ¿Tá? Lo digo respetuosamente, ¿tá? No podemos poner al primero que pasó por la puerta a hacer una espirometría a Humberto, no, tiene que haber un servicio de salud que va a hacer una espirometría y lo va a registrar lo que dé, ¿tá? Si estaba bajo el efecto del alcohol o de otras sustancias, esa jornada obviamente no la va a cobrar el trabajador y está advertido. ¿Por qué? Porque ante una segunda instancia, ¿no es cierto?, se lo deriva al servicio de salud sin perjuicio, es lo que dice el decreto, de los aspectos sancionatorios. Sobre los aspectos sancionatorios, si vos me permitís, Humberto, hago un ejemplo que es lo que normalmente confunde a la gente. Porque dicen, bueno, pero vos podés hacer cualquier macana la primera vez. No. Lo que está planteado es lo siguiente. Independientemente de que yo haga una macana, yo vine a trabajar hoy a Canal 10 y te tiro la copa, no sé qué, eso está prohibido. Sí.
venga yo bajo el efecto del alcohol Claro. o no venga. Eso ¿tá? es independiente del consumo. Exactamente. ¿tá? Lo que plantea es que aunque yo no haya tirado la copa, yo no puedo venir bajo el efecto del alcohol ni bajo el efecto de la marihuana a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, entonces la primera vez te advierto y la segunda te derivo sin perjuicio de las sanciones que corresponden. Perfecto. Si me permitís con el ejemplo del fútbol. Es Primera amarilla, amarilla, doble amarilla roja. ¿tá? roja. Muy Ese es bien. un poco el criterio que estamos planteando con un buen acuerdo, con un enfoque de salud, o sea, siempre planteando la posibilidad que el trabajador se corrija, ¿no? Claro. Hay muy buenos ejemplos, muy buenos. Hay sindicatos que en sus convenios colectivos tienen el siguiente sistema. Un trabajador, ahora sí voy al ejemplo del que hizo una macana a consecuencia De lo de que había estaba consumido. consumido, ¿no? Entonces, hay sindicatos que dicen, bueno, lo encontramos en esta situación, le ofrecemos una rehabilitación y queda en suspenso la sanción. Claro. Si se rehabilita, la sanción queda sin efecto y si no se rehabilita, la sanción, el despido. Exacto. Esto funciona en varios lugares. Esto no incorpora como obligación en el decreto, lo comento porque hay mucha gente que no sabe que en el Uruguay sindicatos y empleadores también han acordado esta forma para tratar el tema. Bueno, importantísimo lo que nos ha dicho Gerardo. Reitero, son muchos los temas porque, vean ustedes, 17.002 inspecciones en el 2015, 3.462 denuncias, así que si habrá temas para conversar seguramente ameritará una oportunidad nuevamente que esté por acá por arriba, gente. Gracias. No, un gusto, un gusto.